Un océano color púrpura, sin peces, sin olas rompiendo contra la costa. Solo una extensión infinita de agua envenenada que huele a huevos podridos. Bienvenido al peor momento en la historia de la vida en la Tierra. El asesinato más grande de todos los tiempos no lo cometió un asteroide. No vino del espacio. No hubo impacto, ni cráter, ni bola de fuego cruzando el cielo. Fue un trabajo interno. La Tierra decidió matarse a sí misma. Hace 252 millones de años, el 96% de todas las especies marinas fue aniquilado. El 70% de los vertebrados terrestres, borrado. Los insectos, un grupo que había sobrevivido absolutamente todo durante 200 millones de años, fueron diezmados por primera y única vez en toda su historia. Nada, ni antes ni después, ha estado tan cerca de esterilizar el planeta. Probablemente conoces la extinción de los dinosaurios. El asteroide, el impacto, el invierno nuclear. Devastador, sí, pero comparado con lo que ocurrió aquí, el asteroide fue un acto de piedad, una muerte rápida, un golpe y oscuridad. Esto no fue un golpe, esto fue una tortura que duró decenas de miles de años. Los científicos la llaman la extinción del Pérmico Triásico, pero tiene otro nombre, uno que le hace más justicia: la Gran Mortandad, que fue capaz de casi matar al planeta entero. 260 millones de años atrás. Un mundo lleno de vida, pero que no reconocerías. No hay dinosaurios, no hay flores, no hay hierba, no hay abejas. El suelo está cubierto de helechos, musgos y coníferas primitivas que parecen una versión defectuosa de un bosque moderno. Como si alguien hubiera eliminado todo lo que te resulta familiar y dejado solo lo extraño. Toda la masa terrestre del planeta está fundida en un bloque colosal, Pangea, un supercontinente que se extiende de polo a polo, rodeado por un único océano llamado Pantalasa. El interior de Pangea es un infierno seco, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados. Solo en las costas la vida hierve de actividad, comprimida en franjas de selva tropical donde los ecosistemas están saturados de criaturas. Insectos que llevan reinando 100 millones de años. Anfibios con cráneos planos como tapas de alcantarilla que emboscan en los ríos. Reptiles primitivos que ensayan formas que algún día se convertirán en tortugas, lagartos y cocodrilos. Pero ninguno de ellos manda aquí. El dueño del Pérmico es otra cosa, algo peor. Los sinápsidos, ancestros remotos de los mamíferos que, en el Pérmico, tomaron un camino evolutivo que parece sacado de una pesadilla. El gorgonópsido no era un animal, era una máquina biológica hecha de músculo y dientes, del tamaño de un oso pardo, pero construido exclusivamente para una cosa: matar. Mandíbulas que se abrían en un ángulo grotesco, como desencajadas, armadas con colmillos curvos de 12 centímetros más largos que tus dedos. Diseñados no para masticar, sino para hundirse en la carne, perforar órganos y arrancar trozos de músculo en un solo tirón. Su cráneo era una fortaleza de hueso. Sus patas, más erguidas que las de cualquier reptil, le daban una velocidad que convertía la huida en una ilusión. Si te estaba persiguiendo, ya estabas muerto, solo que aún no lo sabías. Imagínalo corriendo hacia ti entre los helechos. 300 kilos de depredador ápice con los ojos fijos en tu cuello. Cada zancada acortando la distancia. Y esos colmillos, curvados hacia abajo como ganchos de carnicero, listos para clavarse hasta el hueso. El Tyrannosaurus Rex del Pérmico, el señor indiscutible de la cadena alimentaria. Su prey habitual era el Scutosaurus, un herbívoro acorazado del tamaño de un automóvil compacto, cubierto de placas óseas que le daban aspecto de tanque viviente, lento, masivo, aparentemente invulnerable. Aparentemente. Nada es invulnerable cuando tu depredador tiene colmillos de sable y la fuerza de mandíbula para atravesar tu armadura como si fuera cartón mojado. Este era el Pérmico tardío, brutal, extraño, ajeno a nuestros ojos, pero un mundo que funcionaba. 200 millones de años de evolución habían construido este equilibrio. Depredadores especializados, presas acorazadas, bosques que se regeneraban, océanos que respiraban. Parecía eterno. Pero algo estaba despertando bajo Siberia,
Y cuando abriera los ojos, ni los colmillos del gorgonópsido, ni la armadura del Scutosaurus, ni 200 millones de años de evolución iban a servir de absolutamente nada. El desastre que borró el 96% de la vida no vino del cielo. No fue un asteroide, no fue un cometa, no cayó nada. Vino de abajo, de las entrañas del planeta, como si la Tierra hubiera decidido reventarse desde dentro. Hace 252 millones de años, una pluma de magma de proporciones inimaginables comenzó a ascender desde las profundidades del manto. No era un volcán. Un volcán es un punto, una chimenea, algo que puedes señalar en un mapa. Esto fue un continente entero abriéndose como una herida. Las trampas siberianas. Fisuras de cientos de kilómetros de largo desgarraron la corteza terrestre. No escupieron lava, la vomitaron. Ríos de basalto fundido brotaron de las grietas y se extendieron por el paisaje como una inundación de fuego líquido. ¿Cuánta lava? Suficiente para cubrir los Estados Unidos continentales, 7 millones de kilómetros cuadrados. En algunos puntos, 4 kilómetros de espesor, más alto que cualquier rascacielos jamás construido. Un muro de roca fundida del tamaño de un país. Y no fue un evento. Las erupciones duraron 1 millón de años. 1 millón de años sin pausa. Pero la lava no fue lo que mató al planeta. La lava destruyó todo lo que tocó. Sí, arrasó bosques, hirvió ríos, cocinó ecosistemas enteros, pero la lava no cruza océanos. No llega a los polos. No explica cómo murieron animales a 15.000 kilómetros de distancia, en el otro extremo de Pangea. El verdadero asesino fue invisible, fue el gas. Cada erupción lanzó cantidades obscenas de dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano a la atmósfera. Pero hay un detalle que convierte esto de catastrófico a apocalíptico. El magma, al ascender, atravesó depósitos subterráneos colosales de carbón, petróleo y gas natural que llevaban millones de años acumulándose bajo Siberia. Al contacto, esos depósitos detonaron. Literalmente. Inyectaron cantidades extramasivas de carbono directamente a la atmósfera. La Tierra encendió la mayor chimenea industrial de la historia y no la apagó durante 1 millón de años. Las estimaciones, entre 30.000 y 40.000 gigatoneladas de carbono liberadas. La humanidad, desde la revolución industrial hasta hoy, ha emitido 2.400. Lo de Siberia fue más de 10 veces eso. Todo ese veneno tenía que ir a algún lado. Efecto invernadero descontrolado. Todo ese CO2 y metano formaron una manta invisible alrededor de la Tierra. El calor del sol entraba, no salía. La temperatura global empezó a subir, y subir, y subir. Entre 8 y 10 grados centígrados de aumento. Suena poco, suena manejable, no lo es. La diferencia entre la temperatura actual y la última era de hielo. Cuando los glaciares cubrían Nueva York, es de solo 6 grados. 10 grados de aumento no es un cambio climático, es otro planeta. Los trópicos superaron los 40 grados de forma permanente. Los polos se convirtieron en zonas tropicales. El hielo desapareció de la Tierra. Todo. No quedó un solo gramo de hielo en todo el planeta. Los océanos se convirtieron en trampas mortales. El agua caliente retiene menos oxígeno disuelto que el agua fría. Cuando la temperatura subió 10 grados, extensiones oceánicas enteras simplemente dejaron de tener suficiente oxígeno para que algo respirara. Anoxia oceánica, zonas muertas, no las pequeñas manchas costeras que conocemos hoy, océanos enteros. Hasta el 80% del fondo marino se convirtió en un desierto sin oxígeno. Y en esa oscuridad sin oxígeno, algo despertó. Algo que llevaba miles de millones de años esperando. Bacterias anaeróbicas, microorganismos que no necesitan oxígeno, que el oxígeno mata, pero sin él se multiplican sin control. Y al metabolizar producen un gas que reconocerías al instante, sulfuro de hidrógeno, huevos podridos. Los océanos del Pérmico no solo estaban calientes y muertos, estaban envenenados. Columnas masivas de sulfuro de hidrógeno borboteaban desde las profundidades, tiñendo el agua de un púrpura enfermizo. Los paleontólogos la llaman la marea púrpura. Y el gas no se quedó en el agua, se elevó. Se arrastró sobre las costas como una niebla invisible. No solo olía mal,
Si hubieras tomado una sola respiración en la costa de Pangea, tus pulmones se habrían ampollado por dentro, tus ojos habrían ardido como si les hubieran echado ácido, y habrías caído muerto antes de tocar el suelo. Concentraciones de 100 partes por millón matan a un humano en minutos. Los modelos sugieren que en las costas del Pérmico las concentraciones eran cientos de veces superiores. El aire era veneno líquido. El dióxido de azufre se combinó con el vapor atmosférico, ácido sulfúrico. La lluvia se volvió ácida, lluvia que corroía las conchas de los moluscos vivos, que disolvía los exoesqueletos de los crustáceos mientras aún se movían, que quemaba las hojas de los árboles y envenenaba el suelo hasta que ninguna raíz podía crecer. Los bosques del Pérmico, 50 millones de años de antigüedad, empezaron a morir, árbol por árbol, bosque por bosque, continente por continente. Sin bosques, el suelo se desmoronó. La erosión se descontroló. Los ríos se llenaron de sedimento. Los ecosistemas de agua dulce colapsaron. Las últimas reservas de vida limpia desaparecieron. Y el golpe final, el sulfuro de hidrógeno, al alcanzar la estratosfera, destruyó la capa de ozono, la única barrera entre la vida y la radiación ultravioleta del Sol. Sin esa protección, la radiación bombardeó la superficie. Los esporos fósiles de plantas de ese periodo muestran mutaciones brutales, deformaciones que solo se explican por exposición extrema a la radiación. La vida no solo se estaba quemando, envenenando y asfixiando, también se estaba irradiando. Calor letal. Océanos sin oxígeno. Aire que ampolla los pulmones. Lluvia que disuelve conchas. Radiación que muta el ADN. Cada factor alimentaba al siguiente. Cada capa de destrucción hacía imposible sobrevivir a la siguiente. Un círculo vicioso perfecto. Una maquinaria de muerte que se retroalimentaba y duró decenas de miles de años. Los gorgonopsidos murieron, todos. Esas máquinas de músculo y colmillos de sable que habían reinado durante millones de años, las mismas que nada podía derrotar, cayeron. El calor las mató, el veneno las mató, la falta de presas las mató. No pudieron adaptarse, no tenían a dónde huir. Los Scutosaurus, con toda su armadura, desaparecieron. Los bosques que los alimentaban ya no existían. Los arrecifes de coral colapsaron. Los trilobites, supervivientes de 300 millones de años, se extinguieron para siempre. Y los insectos, ese grupo indestructible que había resistido absolutamente todo lo que el planeta les había lanzado durante 200 millones de años, sufrieron su única extinción masiva en toda la historia de la vida en la Tierra. La única vez en 400 millones de años de existencia. No fue un asteroide, no fue una era de hielo, fue esto. La evolución se reinició. 200 millones de años de complejidad creciente, de depredadores perfeccionados, de presas acorazadas, de ecosistemas entrelazados. Borrado, vuelto a cero. Y en ese vacío, en ese páramo tóxico e irrespirable, algo sobrevivió. Algo que no debería haber sobrevivido. El Lystrosaurus. Míralo. Un chiste biológico. Del tamaño de un perro grande, con un cuerpo rechoncho como un barril con patas, un pico absurdo que parece el de una tortuga, y dos colmillos superiores diminutos que no intimidarían a un conejo. No tiene garras, no tiene armadura, no tiene velocidad, no tiene colmillos de sable ni mandíbulas devastadoras. Es feo, es torpe. Es el animal más poco impresionante que puedas imaginar, y es el motivo por el que estás vivo. En el Triásico temprano, inmediatamente después de la masacre, el Lystrosaurus representaba el 95% de todos los vertebrados terrestres del planeta. No de una región, no de un continente, del planeta entero. Nunca, ni antes ni después, un solo género ha dominado así. Imagina un jardín después de un incendio donde solo queda un tipo de planta. Eso era la Tierra. Y esa planta era esta criatura patética, con cara de cerdo triste. ¿Cómo? ¿Cómo un animal tan ridículo sobrevivió donde las máquinas de matar cayeron? Porque todo lo que lo hacía patético era exactamente lo que lo mantuvo vivo. Vivía en madrigueras. Mientras el aire de la superficie era un cóctel de sulfuro de hidrógeno y radiación ultravioleta que mataba en minutos,
Este animal feo estaba bajo tierra, acurrucado en un agujero, respirando aire que era marginalmente menos venenoso. No era un refugio perfecto, pero era suficiente. Su sistema respiratorio era absurdamente eficiente. La estructura de su cráneo y cavidades nasales le permitía extraer oxígeno del aire con una eficacia muy superior a la de otros animales. En un mundo donde el oxígeno atmosférico se había desplomado del 30% al 15%, eso era la diferencia entre respirar y asfixiarte. Comía lo que fuera. Su pico le permitía arrancar cualquier tipo de vegetación, raíces incluidas. No era exigente. No dependía de una planta específica que pudiera extinguirse. Cuando los bosques murieron, cuando las plantas especializadas desaparecieron, el Lystrosaurus siguió comiendo. Raíces, corteza, material en descomposición, lo que hubiera, lo que quedara. Y se reproducía rápido, en cantidades. En un mundo donde la mortalidad era absoluta, la capacidad de reponer números era la diferencia entre existir y no existir. No fue fuerza lo que lo salvó, no fue velocidad, no fue inteligencia, no fue poder. Fue humildad biológica, ser pequeño, ser flexible, no necesitar mucho y estar dispuesto a esconderse en un agujero mientras el mundo se moría sobre tu cabeza. El Lystrosaurus era un sinápsido, el mismo gran linaje del que, decenas de millones de años después, surgirían los primeros mamíferos, nuestros ancestros. Tú, yo, cada mamífero que respira hoy, desde un ratón hasta una ballena azul, descendemos de algo que se parecía a esta criatura fea, torpe y aparentemente insignificante que se negó a morir. Somos hijos de los supervivientes de la gran mortandad. Existimos porque un chiste biológico con cara de cerdo triste resultó ser más duro que las máquinas de matar perfectas que reinaban sobre él. La Tierra tardó 10 millones de años en recuperarse. 10 millones. Toda la historia de la civilización humana cabe 1400 veces en ese periodo. 10 millones de años de ecosistemas rotos, suelos estériles, océanos vacíos. La complejidad que tardó 200 millones de años en construirse fue borrada, y la naturaleza tuvo que empezar casi desde cero. Pero la vida es la fuerza más terca del universo. De las cenizas del Pérmico surgió algo nuevo. Los nichos ecológicos vacíos fueron invadidos por oportunistas. Los arcosaurios, un grupo marginal antes de la extinción, aprovecharon el vacío y explotaron en diversidad. De ellos nacerían los cocodrilos, los pterosaurios y eventualmente los dinosaurios. La evolución se reinició, y lo que construyó después dominaría el planeta durante los siguientes 180 millones de años. La Tierra estuvo a un paso de no recuperarse. Hay un umbral, un punto de no retorno, donde el efecto invernadero se retroalimenta de forma permanente. Los océanos liberan CO2. La temperatura sube. Los océanos liberan más CO2. La temperatura sube más. Un ciclo que no se detiene. Los científicos lo llaman efecto invernadero desbocado. Es exactamente lo que le pasó a Venus. Durante la gran mortandad, la Tierra coqueteó con ese límite. Si las erupciones hubieran durado un poco más, si la liberación de carbono hubiera sido un poco mayor, nuestro planeta habría cruzado la línea. Otro mundo muerto, como Marte, como Venus. Un planeta con pasado, pero sin futuro. No sucedió. La Tierra se recuperó. La vida encontró un camino, pero la gran mortandad dejó una lección que deberíamos tatuarnos en la memoria colectiva de la especie. La vida es poderosa, pero no es invencible. Un planeta puede morir, no de golpe, no con un impacto dramático, sino lentamente, grado a grado, molécula a molécula, mientras los que lo habitan apenas se dan cuenta de que el aire se está volviendo irrespirable. Hace 252 millones de años, la Tierra casi muere porque el carbono enterrado fue liberado a la atmósfera demasiado rápido. Esa es la historia.